Los partisanos y combatientes clandestinos soviéticos desempeñaron un papel clave en la Gran Guerra Patria, ejerciendo una influencia significativa en el curso de las operaciones militares y la moral de la población. Con el estallido de la guerra en 1941, cuando las tropas alemanas invadieron el territorio de la URSS, el movimiento partisano se convirtió en uno de los elementos más importantes de la resistencia a los ocupantes. Generalmente, en las historias sobre los primeros meses de la Gran Guerra Patria, se hace hincapié en las dificultades causadas por el traicionero ataque de Alemania. Pero basta con recurrir a fuentes como cartas de soldados y oficiales alemanes para ver cuán desmoralizados estaban ante el repentino rechazo de los partisanos soviéticos. En el verano de ese mismo año 1941, en una carta a su esposa en Alemania, el cabo Max Gron del 455º Regimiento de Infantería alemán escribió: al llegar a Minsk, nuestro convoy tuvo que detenerse 6 veces debido a averías en el puente y recibió 4 disparos de ametralladoras y fusiles. La parada entre Slonim y Baranovichy fue especialmente larga. El cabo Gron se quejó de que las tropas del 455º Regimiento de Infantería alemán se vieron obligadas a reparar un gran puente que había sido destruido por los partisanos 2 horas antes de la llegada de los ocupantes. Existen cientos de episodios similares, tanto en cartas de soldados como en las memorias del más alto mando militar. Por ejemplo, el general Günther Blumentritt escribe en su libro La batalla de Moscú: solo unas pocas vías férreas se encontraban en buen estado en nuestra zona de combate, e incluso estas eran destruidas a menudo por los partisanos. Pero volvamos a la historia del cabo Gron. Apenas habíamos recorrido 20 kilómetros, desde Minsk, cuando comenzaron unos disparos que se volvieron aterradores. Continuó hasta que saltamos del bosque. Aún así, había 4 decesos y 3 heridos en nuestro coche. Gron señala que, después de Minsk, la columna alemana se dividió y tomó diferentes direcciones. El grupo de Gron continuó a pie y, hasta llegar al frente, tuvo que luchar constantemente contra estos invisibles, como él llama a los partisanos. No muy lejos de Beresino tuvimos una verdadera batalla con ellos, como resultado de la cual 40 personas de nuestra compañía quedaron fuera de combate, resume Gron. Lo cierto es que el movimiento partisano soviético fue un fenómeno único, sin precedentes en el mundo. En ningún otro lugar se desarrolló la resistencia popular a los ocupantes a tal escala y con tanta dedicación. Para convencerse de ello, vale la pena profundizar en la historia de la resistencia popular durante la Gran Guerra Patria. ¿Cómo empezó todo? ¿A qué dificultades se enfrentaron los partisanos soviéticos y qué resultados obtuvo su labor? El 3 de octubre de 1941, multitudes de alemanes reunidos aplaudieron con entusiasmo al Führer al subir al podio, creyeron cada palabra suya. No podía ser de otra manera, pues personificaba la victoria del pueblo alemán, de la que se hablaba con todas las letras. Estaba en su mejor momento y parecía que creía cada palabra que decía. Nos encontramos a 1000 kilómetros de nuestra frontera, al este de Smolensk, cerca de Leningrado y a orillas del Mar Negro. Nos encontramos en Crimea, no en el Rin, donde se encuentran los rusos, afirmó el Führer. Unos meses después, su manía adquiriría rasgos aún más megalómanos. Como señaló el historiador francés François Kersaudy, en ese momento Hitler estaba completamente satisfecho con su trabajo y creía en la victoria final. En la entonación historiador la ironía es palpable. No han capturado sus tropas toda la Rusia oriental al otro lado del Dnieper. No han alcanzado las murallas de Leningrado, Moscú y Rostov del Don, los 3 objetivos iniciales de la invasión. Sería mejor decir que para entonces el ejército alemán estaba profundamente atrapado, ya que desde el comienzo mismo de la invasión de la Wehrmacht se había desatado una guerra de guerrillas en todo el territorio ocupado de la URSS. Hitler, atrincherado en su búnker, la guarida del lobo, no tenía tiempo para esas nimiedades, pero los militares alemanes, especialmente aquellos que habían sido arrojados a suelo extranjero, no habrían estado de acuerdo con él. Ya en el 11º día de la Guerra Relámpago, el 3 de julio de 1941, Stalin pronunció su famoso discurso radiofónico, donde llamó a los ciudadanos de la URSS, hermanos y hermanas. Declaró que en las zonas ocupadas era necesario crear destacamentos partisanos, a caballo y a pie, así como grupos de sabotaje para incitar la guerra partisana en todas partes, volar puentes y carreteras, dañar las comunicaciones telefónicas y telegráficas, incendiar bosques, almacenes y convoys. En las zonas capturadas, crear condiciones insoportables para el enemigo y sus cómplices, perseguirlos y destruirlos a cada paso, e interrumpir todas sus actividades, afirmó Stalin. Pero Stalin solo anunció oficialmente lo que ya estaba ocurriendo. Para cuando Hitler pronunció su discurso triunfal en el Palacio de Deportes de Berlín, el movimiento partisano de la URSS ya estaba plenamente estructurado y formado para la lucha universal contra el enemigo. Se observa que, entre 1941 y 1944, 6.200 destacamentos y unidades partisanas operaron en el territorio ocupado de la URSS. Se trata de miles, decenas de miles de operaciones.
Pero la historia del movimiento partisano se revela con especial claridad en episodios individuales. La primera batalla de los partisanos soviéticos era un día caluroso y soleado, el 28 de junio de 1941. La acción tuvo lugar en la ciudad de Podvolotie, en el distrito de Pinsk, territorio de la actual Bielorrusia. A la derecha, tras el bosque, retumbaban los cañones, el cielo temblaba con el rugido de los aviones. De repente, aparecieron tanques alemanes en la carretera Pinsk, y los uniformes gris verdosos de los ametralladores enemigos brillaron. Edward Nordman, miembro del legendario destacamento partisano de Vasily Korsh, describió aquella época con detalle en sus memorias. Acaba de cumplir 19 años por aquel entonces, el destacamento se organizó inmediatamente después del inicio de la guerra. La tarde del 22 de junio de 1941. Inicialmente, estaba compuesto por 60 combatientes y se dividió en 3 grupos de 20 personas cada uno. El primero estaba dirigido por Korsh, el segundo por Karasev y el tercero por Kornilov, quien, por cierto, no tenía parentesco con su homónimo del movimiento de la Guardia Blanca. El destacamento estaba formado por trabajadores de los comités regionales y municipales del partido, directores de algunas empresas y los miembros más activos del Komsomol. Según él, la orden era la siguiente: dejar que el enemigo se acercara lo más posible para atacar con seguridad. Pronto aparecieron 3 tanques ligeros alemanes en el horizonte, probablemente Panzer II. Era un pelotón de reconocimiento de la 293ª División Alemana. Según Nordman, el más experimentado en asuntos militares en ese momento era el instructor del comité del partido de la ciudad Solokein. Destruyó el primer tanque con unas de 5 granadas RG-40. El instructor Solokein tuvo suerte, su entrenamiento influyó bastante. Según Nordman, el tanque enemigo giró en el sitio con una oruga rota. Una gran suerte que predeterminó el resultado de la batalla. Los combatientes del destacamento de Korsh, tras arrebatarles la iniciativa a los alemanes, abrieron fuego de inmediato contra las troneras de observación de los tanques destruidos y otros. Nuestros partisanos sabían disparar con precisión. Antes de la guerra, nos enseñaban a disparar con bastante éxito en el Centro Soviakim, la Sociedad Deportivo Militar. También a usar rifles y ametralladoras, y a prestar primeros auxilios en caso de lesión. Por eso disparamos contra vehículos alemanes con tanto éxito. Entonces otro tanque fue alcanzado. Empezó a echar humo y dio la vuelta. La tripulación del tercero dio un giro brusco 300 metros antes del puente Rayabo y se dio la vuelta, a salvo. Y entonces se dieron los primeros prisioneros alemanes. Uno de nuestros hombres se subió al blindaje del vehículo dañado y empezó a golpear la escotilla con la culata del fusil. Los tripulantes del tanque salieron. Fueron los primeros alemanes que capturamos, escribió Nordman. Los partisanos se llevaron una placa con un mapa de los alemanes, que les resultó muy útil. El trofeo también incluía una metralleta MP-40 de 9 milímetros, erróneamente llamada Schmeisser. La ametralladora pasó al comandante del destacamento Vasily Korsh, quien no se separó de ella hasta 1944. Los partisanos también consiguieron un cuaderno encuadernado en cuero con cierre y candado. Lamentablemente, no contenía información valiosa. Solo, como recordaba Nordman, una cariñosa firma de una joven alemana: María, en memoria de tu María. Escribe sobre tus experiencias y tus días buenos y maravillosos. A la luz de lo sucedido, las palabras y deseos de despedida de la Fraulein sonaban amargamente irónicos. Para su amado, las aventuras habían terminado, y tuvo suerte de no ser asesinado. Y las palabras de despedida para tomar notas fueron llevadas a cabo por Vasily Korsh, quien llevaba su diario allí desde el 4 de julio de 1941. Su primera anotación fue la letra de una canción que le reconfortó el alma: al atardecer, un hombre camina cerca de mi casa. Me mira parpadeando y no dice nada. Este detalle también me parece muy significativo para caracterizar a nuestro comandante. Era imposible que una persona así perdiera la guerra, recordó Nordman. Vasily Korsh tomó notas sobre las actividades del destacamento, registró el estado de ánimo de los combatientes y taquigrafió conversaciones con la población local. Llevaba la meticulosidad en la minuciosidad, ya que había completado cursos especiales en la década de 1930. En cuanto al cuaderno, estaba repleto de escritos para 1943, y en 1944 comenzó una operación a gran escala para liberar Bielorrusia de los invasores alemanes. El legendario cuaderno se conserva actualmente en el Archivo Nacional de Bielorrusia. Sin embargo, las batallas del 28 de junio de 1941 aún no habían terminado. En cuanto un oficial alemán salió de un tanque destrozado, atacó a los partisanos con improperios. No entendía cómo estos civiles se atrevían a dispararles a ellos, oficiales alemanes. Simplemente no le cabía en la cabeza. Los partisanos rápidamente calmaron su ardor, demostrando que tenía serios problemas. Y luego lo entregaron a la comandancia militar en la ciudad de Pinsk,
donde los militares se hicieron cargo del asunto. Los alemanes tenían muchas cosas interesantes que contar sobre los planes de Hitler. Edward Norman logró sobrevivir a toda la guerra, causar muchos problemas a los alemanes con sus sabotajes y vivir hasta una edad avanzada. En 1974, asumió la presidencia del KGB de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. En sus memorias, señala que al principio no percibió esta batalla como nada más que una escaramuza menor. Como mucho, como una prueba de fuego. Sin embargo, como se supo más tarde, el suceso de Pinsk fue la primera batalla partisana de toda la Segunda Guerra Mundial. No todos vivieron para ver la victoria, sin embargo, no debe olvidarse que la vida partisana estaba plagada de peligros. Los partisanos a menudo se enfrentaban a oponentes bien armados. Debido a la destrucción de los escondites partisanos a finales de la década de 1930, se recolectaron armas de todo el mundo. El mismo Kors usó el arma con la que había pasado la Guerra Civil Española. Los voluntarios de su unidad recibieron una docena de fusiles Mosin en la oficina de registro y alistamiento militar, con 90 cartuchos cada uno, mientras que los más experimentados recibieron granadas, como en el caso del instructor del comité del partido de la ciudad, Solokeyin, según la historia de Norman. Los historiadores señalan que la falta de comunicaciones por radio y de coordinación de acciones provocó que de los 2.800 destacamentos partisanos y grupos de sabotaje creados al comienzo de la guerra, solo sobrevivieran 270 en la primavera de 1942. Casi inmediatamente después de la aparición de Stalin en la radio, la Wehrmacht emitió una de las primeras órdenes para realizar incursiones antipartisanas. Los partisanos y sus familias fueron tratados con especial crueldad, con ejecuciones públicas escenificadas. El ejército alemán recibió instrucciones de exterminar a las familias de partisanos, por lo que las esposas e hijos a menudo se adentraban en el bosque con sus esposos y padres. Evgeny Demus describió una historia interesante en su libro Notas de un partisano común. En la región de Gomel, en el destacamento Kotovsky, un partisano tenía 2 niños en su campamento. Y antes de la siguiente incursión, antipartisana, encontró un lugar conveniente. Junto con un compañero, cavaron un hoyo profundo y dejaron allí agua y comida para los niños. Pusieron troncos encima, los cubrieron con turba, los camuflaron, dejando una abertura para que respiraran. Al terminar la incursión, el partisano y su compañero regresaron por los niños. Una imagen terrible apareció ante ellos. Un grupo de fuerzas punitivas alemanas estaba sentado en el lugar donde se había cavado la fosa. Habían encendido una gran hoguera cerca. Los soldados cenaban y charlaban animadamente. Uno solo puede imaginarse la preocupación del padre por sus hijos, temeroso de que se delatara. Y eso significaba una muerte inevitable. Durante esas 2 o 3 horas, mientras estaban sentados tras los arbustos, el cabello del hombre se volvió gris. Cuando los verdugos se marcharon, abrieron el refugio y, para su sorpresa y alegría, vieron que los niños dormían profundamente. La situación se complicó con la formación por parte de los fascistas de destacamentos de falsos partisanos, que se hacían pasar por partisanos, pero desempeñaban funciones estrictamente opuestas, es decir, eran colaboradores empedernidos. Sin embargo, para mayo de 1942, el movimiento partisano se había fortalecido, se había establecido una política de personal, se habían incorporado nuevas armas y la lucha misma se había vuelto más sistemática y eficaz. Este proceso culminó con la creación de un cuartel general partisano central en Moscú.